Hoy veremos la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano es el periodo comprendido entre el año 27 a.C. y el 476 d.C. Un periodo que excede los 500 años de duración. Los dominios y territorios del Imperio Romano incluyeron las tierras próximas al mar Mediterráneo, el oeste y sur de Europa, Britania, Asia Menor y el norte de África, incluyendo Egipto. Existieron muchas y muy diversas razones que explican el declive del Imperio Romano. Las causas de la caída del Imperio Romano se desarrollará en este video. El golpe final. El golpe final que condujo al declive y posfin del Imperio Romano. El golpe final que condujo al declive y posteriormente al fin del Imperio Romano fue la rápida propagación del cristianismo, con sus nuevos ideales y creencias. Además, ha de tenerse en cuenta el considerable poder y la desesperación de las tribus bárbaras que una vez invadida Italia amenazaron con destruir Roma. Cristiandad. Una de las razones principales por las que el Imperio Romano atisbó a su fin fue sin duda el cristianismo. La vida y el futuro parecían desalentadores para las millones de personas que se encontraban bajo el yugo romano, para quienes la vida miserable y la muerte temprana parecían hechos inevitables. El cristianismo proclamaba la creencia de la vida después de la muerte, lo que muchos vieron como una señal de esperanza y aliento. Entre tanta desesperación, el cristianismo predicaba que la vida era sagrada y que debía evitarse toda actitud pecaminosa. De esta manera, la actitud del Imperio Romano pasó de ser antagonista, hostil y agresiva, a convertirse en pacifista, devoto de la paz y la santidad de la vida. La moral, la ética y los valores romanos habían cambiado radicalmente y las personas estuvieron dispuestas a dar sus vidas por su nueva religión y su creencia. En efecto, muchos cristianos murieron terriblemente debido a numerosas persecuciones cristianas, hasta que finalmente el emperador romano Constantino el Grande se proclamó devoto de la fe cristiana y emitió un edicto especial, el Edicto de Milán, otorgando el favor y la protección de la gran masa de creyentes. Era de Diocleciano. Otro hecho relevante al respecto tomó lugar durante la última batalla de gladiadores bajo el reino de Honorio. Un monje cristiano de nombre Telemaco accedió a la arena del Coliseo en el medio de la cruenta batalla de sangre e enterneció por su cese en el nombre de Jesús. Telemaco fue apedreado hasta la muerte por los presentes en la arena, por lo que condujo 3 días después a decretar el cese de los juegos públicos por parte del emperador. Desde entonces, jamás volvieron a realizarse los juegos. Con la llegada del cristianismo, también cambió la actitud con respecto a la esclavitud. La manumisión, acto de liberar a los esclavos, condujo a una severa reducción en el número de la servidumbre, con lo que contaba el Imperio Romano con mano de obra profunda. De esta manera, el fin del reinado de Roma se avistaba inevitablemente y con el nacimiento del cristianismo comenzaba a morir el imperio. La invasión bárbara.
Si el cristianismo sentó las bases para el fin del Imperio Romano, la dominación brutal de los bárbaros constituyó el golpe definitivo. Roma comenzó a sufrir el asedio de las potencias enemigas, y la resistencia del ejército romano pronto se vio bajo los embates del gran ejército bárbaro. Compuesto por guerreros como los visigodos, al oeste de la Galia, y los vándalos, desde el año 410, la capital romana fue asediada por las hordas de los visigodos, bajo el mando de Alarico, y posteriormente por los vándalos guiados por Genserico, en el año 455. Incluso, el poderoso Atila destruyó la ciudad en el año 451. Todos estos ataques tomaron lugar durante el reinado del desafortunado Valentiniano III y evidenciaron la desintegración de la autoridad romana en el mundo y el fin del Imperio Romano. Ricimero y los últimos días del Imperio. La autoridad del Imperio de Occidente había quedado reducida al territorio de la actual Italia, de donde solo conservaban reminencias de su gran poderío. Los bárbaros constituían el verdadero poder tras el trono, puesto que los ejércitos romanos se encontraban conformados mayormente por tribus bárbaras. Bajo el control de generales bárbaros, e incluso los asuntos importantes de la capital eran manejados por los bárbaros. El lugar ganado por el general Estilicón, el vándalo durante el reinado de Honorio, fue reemplazado tiempo después con la presencia de Flavio Ricimero durante los últimos años del imperio. Ejército romano. El nuevo líder comandaría las tropas bárbaras en favor de Roma, y en cambio Roma le otorgaría el título de senador patricio, que en aquel tiempo era el equivalente a regente del imperio. Durante 17 años, Ricimero ejerció una autoridad absoluta, nombrando y destituyendo emperadores a su propia voluntad. El Imperio Romano de Occidente había pasado de la historia, y nada quedaba por extinguir de él más que no fuera su nombre. Odoacro destituye a Rómulo Augusto. ...476 después de Cristo. El rol desempeñado por Ricimero como creador de reyes fue asumido posteriormente por Orestes, el Panónico, que había recibido el título de patricio. Orestes ubicó en el trono a su hijo Rómulo Augustulo, un niño de apenas 6 años de edad. Príncipe no contiene otra relevancia en la historia que el hecho de haber sido el último de los reinados en Occidente. Los bárbaros mercenarios demandaban 1/3 de las tierras italianas del imperio, y ante la negativa de Orestes, encomendaron el asunto en manos de Odoacro, líder de la tribu germánica en los Euros. Fin del Imperio Romano. Ante el asedio bárbaro, Rómulo no tuvo otra alternativa que renunciar a su título de emperador, con lo que fue comunicado al regente del Imperio Oriental que no existía la necesidad de nombrar otro emperador en el occidente. Odoacro estuvo entonces el título de patricio y gobernó con toda la Italia como vicario del emperador de Oriente. Desde ese momento, el occidente había sido privado de su título imperial, y este hecho es recogido en la historia como la caída del Imperio Romano de Occidente. Investiga desde tu hogar, utilizando internet o libros de tu biblioteca personal,
Realiza las siguientes actividades y plásmalas en tu cuaderno. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hasta luego.